Agustín, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ariel? Muy bien, bueno, vamos con un nuevo programa de este ciclo Transport Cargo y Global Port que venimos realizando desde hace algunos meses. En este caso, en una ocasión muy especial, porque vamos a hablar de un sindicato, del Sindicato de Empleados de Dragado y Balizamiento, que está en un momento muy especial, ¿no? Está cumpliendo 50 años de vida, 50 años de existencia. En su cumpleaños vamos a dialogar justamente con Juan Carlos Smith, que es el presidente del sindicato, y bueno, tenemos una serie de cuestiones para mostrar en torno a este aniversario, ¿no? Sí, además estamos hablando de un rubro como dragado y balizamiento que hoy tiene una actualidad impresionante, que todo el mundo está hablando de esto. Estamos con el tema de la hidrovía, con el tema de la bajante histórica. O sea, creo que con Juan Carlos Smith tenemos la posibilidad de ver, de recorrer esa rica historia de este medio siglo que cumple el sindicato, pero además también tener una visión de la realidad actual y perspectivas futuras, ¿no? De todo lo que tiene que ver con dragado y balizamiento en Argentina. Así es, nadie más adecuado que él para hablar de ese tema y poner en relieve y mostrar también un protagonista central de ese trabajo de dragado y balizamiento, que son los trabajadores, ¿no? Es mano de obra argentina calificada y no mucho se habla, ¿no? Siempre hablamos de empresas, hablamos de lo que pasa con el Estado, de esto y lo otro, y bueno, la gente que está haciendo esto todos los días no se nombra tanto, ¿no? No aparece tanto. Creo que ya está por ahí Juan Carlos, si es así lo invitamos a que se sume. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Bueno, yo estaba repasando un poquito, ¿no? Lo que, lo que fue, ¿no? El origen de este sindicato y aquel acto que podemos decir en su momento, en plena dictadura, fue también heroico, ¿no? De la tripulación de aquella draga a fines de los 70, ¿no? De la 255C, cuando rechazan esa disposición que modificaba el sistema operativo de la embarcación, ¿no es cierto? Y deciden enviar telegramas a las organizaciones gremiales UPCN y ATE, y que eso deriva después, ¿no? Un medio año después, el 11 de junio del 71, en avanzar y en elegir las autoridades, ¿no? Y ahí, a partir de ahí nace este gremio. Pero hay que ubicarse en ese contexto histórico, ¿no? Un gobierno militar y poder salir con esta epopeya, ¿no? Que fue la creación del gremio, ¿no? Sí, obviamente, nosotros solemos decir que, a diferencia de los gremios más antiguos que hay en la República Argentina, tuvimos que nacer en un momento muy difícil, una década convulsionada por la inestabilidad política. Nadie podía advertir que todavía iba a haber un golpe de Estado mucho más sangriento en la historia del país. Y por supuesto, cargados de inexperiencia. Todos y cada uno de nosotros no teníamos militancia, no teníamos ningún tipo de conocimiento del ejercicio sindical y apenas éramos un puñado de sueños y esperanza alrededor de una mesa. Naturalmente, aprovechamos muy bien esos años antes del golpe de Estado del 76, porque por primera vez, y esto lo digo con mucho orgullo y para que lo sepan quienes están alentando el debate político alrededor de la hidrovía, por primera vez, siendo Jesús González el secretario general, elevamos un pedido de autarquía de lo que era en aquel momento la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Navegables. Es decir, en aquel proyecto ya estaba explícito el cobro del peaje y que lo recaudado por las obras de dragado y de señalamiento volvieran después en financiamiento para la expansión de la flota estatal, cosa que nunca ocurrió en la Argentina, hasta que se terminó concesionando. De modo tal que nosotros estamos tranquilos en cuál ha sido nuestra postura nacional en defensa de lo estatal y en defensa de un servicio vital para el comercio exterior del país.
Qué lindo que lo hayas nombrado a Jesús González. Yo tuve la oportunidad de compartir muchísimas cosas con Jesús. Viajamos por todo el mundo, y él siempre cuando viajaba en las delegaciones, que era un poco la apertura la apertura del comercio de Argentina, ¿no? al mundo, él siempre viajaba con gente de los gremios para mostrar también y para hacer la integración con los gremios de los países que visitaba. Y sí, yo creo que fue todo una lucha. Es más, el otro día me comentabas, Juan Carlos, cuando hablamos por teléfono y te invitábamos a este programa, y me decías, a nosotros todo nos fue difícil, todo fue complicado, y ahora justo que tenemos la posibilidad de festejar los 50 años, hasta tenemos esta pandemia, ¿no? Pero así todo, la seguimos peleando. Sí, claro, porque hay que saber que debido a nuestras posturas alrededor de la defensa de los trabajadores, en el 77 nosotros lanzamos una medida de fuerza y antes de las 36 horas teníamos detenidas 2 tripulaciones. Y al poco tiempo toda la comisión directiva, entre ellos Jesús, naturalmente, y yo, que le habla, y otros 5 dirigentes más, fuimos cesanteados. Hubo gente detenida en aquel momento tan duro para la historia negro, para la historia de la Argentina, y tuvimos un epílogo feliz porque no contamos con desaparecidos en nuestra fila, y tuvimos ese epílogo feliz porque yo estoy hablando con ustedes acá y a nadie sufrió cárcel, ni tortura, ni una persecución violenta. Pero fue más bien obra de la casualidad que de lo que ocurría en esas páginas negras del país. Y nosotros creemos que aquel episodio fue el que alcanzó la conciencia más alta de organización sindical y de compromiso con nuestros compañeros, porque había que tomar esa decisión. Y debo decir que Jesús acompañó esa decisión. Si bien él sostenía que nosotros teníamos que quedarnos más resguardados y no ser tan imprudentes, yo tenía 23, 24 años, y bueno, esa edad se tiene una sola vez en la vida. Y tomamos una serie de medidas que realmente iban más allá de la posibilidad que tenían. Yo creo que intervino la providencia divina, ¿no? Y no tuvimos que sufrir el dolor de que haya compañeros desaparecidos en nuestras filas. Y un avance importante que también fue, el primero que la presidió fue Jesús, después la presidiste vos, fue la creación de la Mutual, ¿no es cierto?, en el gremio. Sí, la Mutual es nuestro brazo social. Nosotros recién ahora estamos intentando construir nuestra propia obra social. Todo el patrimonio que tiene la organización, su desarrollo organizativo, sus aportes económicos se han hecho a fuerza de voluntad, recorriendo los barcos y nuestras seccionales. Y la Mutual fue un vehículo de financiamiento por un lado, pero también de identidad, porque cuando pasó esto que acabo de comentar, fue descabezado el sindicato, y sin embargo a través de la Mutual el sindicato seguía teniendo su voz. Bajo la tutela de la Mutual terminamos hablando de cuáles eran los reclamos que teníamos que llevar adelante. Hubo también algo muy llamativo en eso, ¿no? Aún a riesgo de que se me malinterprete, cuando estuvo la Armada al frente de los intereses marítimos, fue cuando más plenamente se concretaron nuestros objetivos. Por ejemplo, el plantel flotante que hoy ya está agotado y en desuso, totalmente amarrado por abandono del Estado, por falta de políticas públicas, data de 1982. Es decir, todavía estaban las Fuerzas Armadas en el país. Y ese reequipamiento nosotros lo habíamos empezado a reclamar en el 73, en el 74.
el reglamento de trabajo, la modificación de nuestras estructuras laborales, también la fuimos alcanzando en el medio de la dictadura y no porque nos identificamos con el proceso militar, sino que muy por el contrario, fuimos de los pocos que nos animamos a confrontar con eso, vuelvo a reiterar, sin saber muy bien el enorme riesgo que corría. Cosa que después fue inclusive reconocida por los altos mandos de la Marina. Así que, digo, mientras el país era desmantelado, por otro lado, en el caso nuestro, nosotros tuvimos un reequipamiento que de haberse mantenido con presupuestos, con logística y con otra organización del Estado, bien podría haber llegado como una alternativa hasta nuestros días. Lamentablemente, esto nunca estuvo en la agenda política, como dije el otro día. Juan Carlos, y desde el sindicato también te ha tocado ocupar otros puestos importantes, ¿no? Como, por ejemplo, estar al frente de la FEMPINRA, estar ahora también en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, y antes que eso, como triunviro de la CGT, ¿no? Eso es una proyección que viene también viene de ahí, ¿no? Del trabajo del sindicato. Sí, en realidad yo debo agradecerle a un montón de gremios hermanos, dirigentes, hombres y mujeres con quienes he compartido la lucha en estos años, porque indudablemente hemos tenido una línea de conducta alrededor de todo. Nosotros podemos haber errado en algunos pronósticos, podemos tener alguna diferencia sobre la mirada de cómo se enfoca el programa económico o de las propias identidades partidarias. Pero lo que nadie le puede recriminar al sindicato es que no haya tenido compromiso con lo nacional, que no haya tenido compromiso con los trabajadores, que no haya tenido una visión integral del transporte y fundamentalmente del área nuestra. Siempre el sindicato estuvo en una actitud solidaria, abierta, de acompañar al resto de las organizaciones hermanas. Creemos que las herramientas de proyección hacia el futuro son las grandes confederaciones o las federaciones, mucho más que la de nuestros sindicatos de base. Pero claro, ese será un proceso que tendrán que terminar de concluir, de amarrar las generaciones futuras. El mundo del trabajo ha cambiado dramáticamente en los últimos años. La innovación tecnológica, los programas económicos, la propia filosofía económica. Ustedes saben que el mercado hoy tiene un papel preponderante, yo diría en casi todo el mundo. Y que ese rol tiene aspectos positivos, pero también tiene muchas sombras y dramáticamente, insisto, repito este término, dramáticamente, lo vemos en la pandemia, lo vemos en el aumento de la pobreza, lo vemos en la desigualdad. Es decir, la globalización ha arrojado muchísimas oportunidades, pero también ha hecho aumentar muchísimo la desigualdad. El otro día, no me acuerdo con quién hablaba, decía, a diferencia de una ruta, por ejemplo, ¿no? Un camino que uno ve el asfalto, ve cómo se va avanzando. El trabajo de dragado es un trabajo silencioso, pero que no se ve. O sea, ustedes sacan de un río que está oscuro, que no se ve nada de lo que hay abajo, y así todo, hoy por hoy, el dragado, hidrovía, está en boca de todos, ¿no? Está en boca de empresarios, está en boca de productores, de exportadores y de los políticos o funcionarios hasta el más alto rango, ¿no? Creo que es como, de alguna manera es una reivindicación, ¿no es cierto?, del trabajo que hacen ustedes. Yo voy a repetir las palabras del acto del otro día. Yo saludo el debate alrededor del sistema de navegación troncal, de las vías navegables y de ese país que efectivamente el hombre común muchas veces no ve, pero al que está ligado todo su destino. Argentina, cuando miramos el globo terráqueo, el mapa global, vamos a ver que es un país que está enclavado en el hemisferio sur y que por lo tanto requiere
de una atención y de políticas públicas para su conexión con el mercado internacional. Y que se haya puesto al tope de la agenda no solamente reivindica nuestro trabajo, aunque a veces lo que menos aparece es el hombre de carne y hueso, el hombre que tiene que, los comandos de embarcación y los tripulantes que tienen que saltar a las boyas en el norte cuando hay creciente, en medio de inmensos camarotales que arrastran los fondeos, que vienen llenos de víboras y de alimañas, y que muchas veces esto la gente no lo ve simplemente la señal luminosa o discute alrededor del fin de la concesión. O los hombres que operan el equipamiento en el Río de la Plata, en el medio de un tráfico intenso de portacontenedores, de mineraleros, de barcos gaseros, y el hombre que está allí tiene que estar operando, además de estar dragando, tiene que operar en la zona de maniobra restringida para que el tráfico no se interrumpa. Es decir, yo no me imagino, como para que lo entienda siempre el hombre de a pie, ¿no? Que uno vaya a la 9 de julio y que interrumpa por 10 días todo el tráfico de la 9 de julio para colocar los semáforos y reparar las calles, los corredores de eso. Y acá el trabajo se hace justamente sin interrumpir el comercio exterior, que es vital para la economía del país. Perfecto. Lo hablaban la gente de la obra que están haciendo en el puerto de Barranqueras, ¿no? Decía, el 24 de diciembre a las 12 de la noche, mientras todo el mundo estaba brindando por Navidad, nosotros seguíamos dragando, ¿no? Y un poco esa es la situación, ¿no? Y claro, me imagino que tampoco debe ser muy distinta al que está en un buque tanquero, en la pesca en alta mar o en el servicio de remolque y maniobra cuando entra. Digamos, esta profesión tiene esas características. Yo siempre digo que a los hombres de a bordo la característica del trabajo nos hace diferentes, no diferente al resto de los seres humanos. Pero vos sabés, Agustín, y los hombres que nos escuchan de este programa ligado a los puertos y a lo marítimo, que cuando vos subís la planchada no hay más arriba ni abajo, ni adelante ni atrás, ni izquierda ni derecha. Y que el medio donde uno hace su tarea es un medio que no es lo terrestre, es la naturaleza, sometido a las fuerzas de la naturaleza, y por lo tanto eso nosotros por lo menos creemos que nos hace diferente. Juan Carlos, bueno, justamente se viene una etapa decisiva en este tema de la hidrovía, con la concesión y demás. Ahora se aprobó una prórroga que seguramente deberá volver a extenderse cuando termine, porque obviamente todavía no están terminados los llamados y los pliegos y demás. Pero ¿cómo ves hacia adelante, o cómo, desde tu punto de vista, cómo tendría que ser ese proceso que empezó ahora para la renovación? Yo, de verdad, el proceso está sometido a este debate intenso del que hablamos, donde se han confundido muchos aspectos. Creo que recién en las últimas declaraciones de los últimos tiempos se empieza a separar la paja del trigo. Se le ha asignado a la tarea del dragado facultades y funciones que no tiene. Y se ha mezclado todo. Felizmente, creo que en los últimos días están haciendo declaraciones que terminan ubicando la cosa en su justa dimensión. Esto por un lado. Por el otro lado, creo que una licitación de esta manera requiere del tiempo necesario porque de ella va a depender el futuro de las exportaciones del país. Por lo tanto, hay que dar certeza y hay que tener también una posición de recuperación de parte de lo que antes hacía el Estado Nacional, ¿no? Yo lo he hablado inclusive con los sectores empresarios privados que están en nuestro medio. Y obviamente nuestra postura siempre ha sido de recuperar una parte de todo eso y de controlar. Hay que controlar. Si no se ha controlado hasta el momento, se ha hecho muy mal. Y eso es una asignatura pendiente de todas las fuerzas políticas. Porque hace ya mucho tiempo que ha habido en el Congreso de la Nación
una comisión de seguimiento de privatizaciones y de concesiones, que ha habido representación política de todas las fuerzas, y yo supongo que deberían haber hecho su trabajo. Aparentemente ahí tenemos un déficit. Eso requiere también de corregirlo en la medida. Y lo otro es que nosotros tenemos que asegurar para la producción argentina y para la comercialización de nuestros productos el mejor servicio. Y que el Estado esté presente allí, que controle, que si tiene que ejecutar, ejecute con la misma eficacia que lo hace el operador privado. Y si no, en algunos tramos nosotros estamos proponiendo, por ejemplo, Santa Fe al Norte, que haya la creación de una empresa nacional mixta, no estatal, mixta, que le permita tener a la Argentina un embrión desde donde se empieza a recuperar hacia el futuro parte del dragado que hasta el 95 efectivamente garantizaba el Estado Nacional. Es decir, cosas concretas, cosas que se pueden, dentro de un plan estratégico integral, llevar a cabo. Ahora, decir que de la noche a la mañana nosotros estatizamos y desaparecen todos los privados, y pues, me parece que no es lo más apropiado. Y además, de última, yo tengo una representación. Son los 800 trabajadores directos e indirectos que están adentro del sector privado. Y esa es mi responsabilidad primaria, porque son los que me votan a mí. Y allí nadie me puede decir que yo no defienda ese trabajo que por el otro lado es tan importante ante la situación de crisis del empleo que tiene la República Argentina. Totalmente. Y Juan Carlos, a futuro vos ves compromiso dentro del gremio de gente joven que vaya pensando en tomar la posta dentro de unos años y que eso sea, por supuesto, la continuidad del sindicato como institución? Nosotros hemos introducido ya en este último mandato una parte importante de recambio. De todo, el último compañero que queda de aquella camada del 71 soy yo. El resto de los compañeros vienen por detrás mío, con entre 10 y 20 años más jóvenes que yo, y naturalmente yo aspiro a que vayan haciéndose responsables y tomando la conducción. El sindicato ha cumplido 50 años y yo voy a cumplir 70 este año. Y me he pasado desde que salí del servicio militar hasta ahora, mi vida adentro de estas paredes, con estos sueños, con esta esperanza, con el hecho de que de la nada, como cuando empezamos con esta nota, hasta el día de hoy, tenemos un importante patrimonio y de verdad somos por lo menos una mínima referencia en el campo sindical y en el campo político, y por lo tanto eso nos llena de orgullo y nos da un sentido, ¿no? Yo me siento, una parte de mi vida, una gran parte de mi vida la he dedicado a esto, y creo que esto es una huella que uno quiere dejar. Uno puede pasar de diversas maneras por la vida. A algunos nos gusta dejar algunas otras y otros que no dejan nada, pero bueno, esto depende de cada ser humano. Así es. Bueno, muy bien, Juan Carlos, muy clara tu participación. Vamos, si te parece, vamos a ver ahora, bueno, primero vamos a ver quiénes nos están acompañando, quiénes auspician el programa, y después seguimos con una serie de cuestiones donde mostraremos particularmente, bueno, el acto del otro día. Tenemos un compendio reducido de lo que fue ese acto con el emplazamiento de la cultura en Buquebús, y los testimonios de mucha gente que está saludando especialmente al sindicato por los 50 años. Vamos a una pausa y seguimos.